Bienvenidos a un episodio más de tu programa favorito, Cómo imitar la vida de los santos. ¿Sabes quién fue el primer sacerdote en llevar impresos sobre su cuerpo las señales de la crucifixión? La historia de este santo es conocido en el mundo como el fraile estigmatizado. Quédate conmigo para escuchar esta maravillosa historia, que sé te encantará. ¡Empezamos! Vamos a hablar hoy de un sacerdote capuchino. Él es el padre Pío de Pietrelcina, que se llamó Francesco Forgione. Él nació en Pietrelcina, en un pequeño pueblo de la provincia de Benevento, en el año de 1887. Heredero espiritual de San Francisco de Asís, el padre Pío de Pietrelcina ha sido el primer sacerdote en llevar impresos sobre su cuerpo las señales de la crucifixión. Él ya fue conocido en el mundo como el fraile estigmatizado. El padre Pío, al que Dios donó particulares carismas, se empeñó con todas sus fuerzas por la salvación de las almas. Los muchos testimonios sobre su gran santidad de fraile llegan hasta nuestros días acompañados por sentimientos de gratitud. Sus intercesiones providenciales cerca de Dios fueron para muchos hombres causa de sanación en el cuerpo y motivo de renacimiento en el espíritu. Desde la tierna edad, Francesco experimentó en sí el deseo de consagrarse totalmente a Dios, y este deseo lo distinguirá de sus coetáneos. Tal diversidad fue observada de sus parientes y de sus amigos. Esto decía su madre. No cometió nunca ninguna falta, no hizo caprichos, siempre obedeció a mí y a su padre. Cada mañana y cada tarde iba a la iglesia a visitar a Jesús y a la Virgen. Durante el día no salió nunca con los compañeros. A veces le dije, Franchi, sal un poco a jugar. Él se negó diciendo, no quiero ir porque ellos blasfeman. Del diario del padre Agostino de San Marco in Lamis, quien fue uno de los directores espirituales del padre Pío, se enteró de que el padre Pío desde 1892, cuando apenas tenía 5 años, ya vivió sus primeras experiencias carismáticas espirituales. Los éxtasis y las apariciones fueron tan frecuentes que al niño le pareció que eran absolutamente normales. Con el pasar del tiempo, pudo realizarse para Francesco lo que fue el más grande de sus sueños, consagrar totalmente la vida a Dios. El 6 de enero de 1903, a los 16 años, entró como clérigo en la Orden de los Capuchinos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento el 10 de agosto de 1910. Estuvo en varios conventos por motivo de salud. Luego, a partir del 4 de septiembre de 1916, llegó al convento de San Giovanni Rotondo, sobre el Gargano, donde se quedó hasta el 23 de septiembre de 1968, día de su sentida muerte. En este largo periodo, el padre Pío iniciaba sus días despertándose por la noche, muy antes del alba. Se dedicaba a la oración con gran fervor, aprovechando la soledad y silencio de la noche. Visitaba diariamente por largas horas a Jesús sacramentado, preparándose para la Santa Misa, y de allí siempre sacó las fuerzas necesarias para su gran labor con las almas, al acercarlas a Dios en el sacramento santo de la confesión. Confesaba por largas horas, hasta 14 horas diarias, y así salvó muchas almas. Uno de los acontecimientos que señaló intensamente la vida del padre Pío fue lo que se averiguó la mañana del 20 de septiembre de 1918, cuando, rogando delante del crucifijo del coro de la vieja iglesia pequeña, el padre Pío tuvo el maravilloso regalo de los estigmas. Los estigmas o las heridas fueron visibles y quedaron abiertas, frescas y sangrantes por medio siglo. Este fenómeno extraordinario volvió a llamar sobre el padre Pío la atención de los médicos, de los estudiosos, de los periodistas, pero sobre todo de la gente común, que en el curso de muchas décadas fueron a San Giovanni Rotondo para encontrar al santo fraile. En una carta al padre Benedetto del 22 de octubre de 1918, el padre Pío cuenta su crucifixión. ¿Qué cosa os puedo decir a los que me han preguntado cómo es que ha ocurrido mi crucifixión? Y esto fue lo que escribió.
Mi Dios, qué confusión y qué humillación yo tengo el deber de manifestar lo que tú has obrado en esta tu mezquina criatura. Fue la mañana del 20 de septiembre en Coro, después de la celebración de la Santa Misa, cuando fui sorprendido por el descanso en el espíritu, parecido a un dulce sueño. Todos los sentidos interiores y exteriores, además de las mismas facultades del alma, se encontraron en una quietud indescriptible. En todo esto, hubo un total silencio alrededor de mí y dentro de mí. Sentí enseguida una gran paz y un abandono en la completa privación de todo, y una disposición en la misma rutina. Todo esto ocurrió en un instante, y mientras esto se desarrolló, yo vi delante de mí un misterioso personaje, parecido a aquel visto en la tarde del 5 de agosto. Este era diferente del primero, porque tenía las manos, los pies y el costado que emanaban sangre. La visión me aterrorizaba. Lo que sentí en aquel instante en mí, no sabría decirlo. Me sentí morir y habría muerto, si Dios no hubiera intervenido a sustentar mi corazón, el que me lo sentí saltar del pecho. La vista del personaje desapareció y me percaté de que mis manos, pies y costado fueron horadados y chorreaban sangre. Imagina el suplicio que experimenté entonces y que voy experimentando continuamente casi todos los días. La herida del corazón asiduamente sangra. Comienza el jueves por la tarde hasta el sábado. Mi Padre, yo muero de dolor por el suplicio y por la confusión que yo experimento en lo más íntimo del alma. Temo morir desangrado. Si Dios no escucha los gemidos de mi pobre corazón, y tenga piedad para retirar de mí esta situación. Por años, de cada parte del mundo, los fieles fueron a este sacerdote estigmatizado para conseguir su potente intercesión cerca de Dios. 50 años experimentados en la oración, en la humildad, en el sufrimiento y en el sacrificio, donde para actuar su amor, el Padre Pío realizó dos iniciativas en dos direcciones, un vertical hacia Dios, con la fundación de los grupos de ruego, hoy llamados grupos de oración, y la otra horizontal hacia los hermanos, con la construcción de un moderno hospital, hoy llamado Casa Alivio del Sufrimiento. En septiembre de 1968, millares de devotos e hijos espirituales del Padre Pío se reunieron en un congreso en San Giovanni Rotondo para conmemorar juntos el 50 aniversario de los estigmas aparecidos en el Padre Pío y para celebrar el cuarto Congreso Internacional de los Grupos de Oración. Nadie habría imaginado que a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968 sería el doloroso final de la vida terrenal del Padre Pío de Pietrelcina, de este maravilloso fraile, escogido por Dios para derramar su divina misericordia de una manera tan especial. Es muy difícil establecer una definición para la palabra milagro. Los milagros son considerados expresiones de lo sobrenatural. También nosotros podemos decir que un milagro es un fenómeno que ocurre distinto de las leyes naturales y obedecen a una fuerza más avanzada, es decir, la voluntad de Dios. Toda la vida del Padre Pío estaba llena de milagros, pero nosotros tenemos que prestar atención a la naturaleza del milagro que siempre es divino. De esta manera, el Padre Pío siempre convidó a las personas a darle gracias a Dios, verdadero autor de todo milagro. Un milagro que se ha atribuido como el primero del Padre Pío ocurrió en 1908. En ese momento, él vivía en el convento de Montefusco. Un día en que él fue al bosque a coleccionar los alazanes en una bolsa, él quiso enviársela en Pietrelcina a su tía Daría. Ella siempre había sido muy afectuosa con él. La mujer recibió y comió los alazanes y guardó la bolsa de recuerdo. Tía Daría, días después, estaba buscando algo en un cajón donde su marido normalmente tenía polvo. Era de noche, y ella se alumbraba con una vela, cuando de repente el cajón se incendió. Tía Daría fue alcanzada por el fuego. En un instante, ella agarró la bolsa que contuvo los alazanes del Padre Pío y se la puso en la cara. Inmediatamente, su dolor desapareció, y ninguna herida o marca de la quemadura permanecían en su cara. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Italia, el pan se racionó. En el convento del Padre Pío había siempre muchos invitados, más los pobres que siempre iban allí pidiendo comida. Un día los frailes se encontraron con que apenas tenían 2 libras aproximadamente de pan. Todos los hermanos oraron antes de sentarse a comer. El Padre Pío entró en la iglesia y rato después
regresó con muchísimo pan en sus manos. El superior le preguntó al Padre Pío, ¿dónde usted ha encontrado pan? El Padre Pío contestó, me los dio un peregrino en la puerta. Nadie habló, pero todos pensábamos que solo el Padre Pío podía encontrar a ese peregrino. Una vez en el convento del Padre Pío, un fraile se olvidó de organizar el personal para la Sagrada Comunión. Por esta razón, había solamente unas pocas personas disponibles. Pero después que terminó de confesar, el Padre Pío organizó a las personas para impartir la Sagrada Comunión, y permaneciendo en el servicio, fueron mucho más de las que anteriormente había. Te contaré por último el testimonio de una madre. Mi primera hija nació en 1953. El Padre Pío le salvó la vida en forma repentina y milagrosa hace 18 meses. En la mañana del 6 de enero de 1955, mi marido y yo estábamos en la iglesia para asistir a la Santa Misa y nuestra hija estaba en casa con su abuelo. Repentinamente aconteció un accidente y nuestra hija se quemó con una olla de agua caliente. La quemadura era tan grande como grave. Le abarcaba desde el estómago hasta la parte de atrás. El doctor recomendó hospitalizarla inmediatamente, porque podía morirse debido a su estado de suma gravedad. Por esta razón, él no nos dio ninguna medicina. Desesperada al ver moribunda a mi hija, en lo que el doctor se fue, invoqué fuertemente al Padre Pío que interviniera urgentemente. Mientras me preparaba para llevarla al hospital, ya casi era la hora del mediodía, cuando de pronto la niña que estaba sola en su cuarto me llamó. «Mamá, mamá, ya no tengo ninguna herida». «¿Y quién ha desaparecido tus heridas?», pregunté asustada y con gran curiosidad. Ella contestó, «Mamá, el Padre Pío vino. Él sanó mis heridas poniendo sus manos llagadas sobre mi quemadura». Para asombro de todos, realmente no había ninguna seña ni marca de que hubiera alguna quemadura. El cuerpo de mi hija estaba completamente sano, y pensar que unos minutos antes el médico la desahució. ¿Sabías que el Padre Pío era atacado por el demonio en todo momento? Repetidas veces, al entrar en su cuarto en el convento, Pío encontraba sus cosas en desorden, las mantas de su lecho y sus libros desparramados, y la pared llena de manchas de tinta. Él daba testimonio de que espíritus extraños se le aparecían bajo distintos aspectos, a menudo vestidos de frailes. Una noche se dio cuenta de que su cama estaba rodeada de monstruos horribles, que lo recibieron con estas palabras: «Mirad, el santo va a acostarse». «Sí, con vuestro desprecio», fue la respuesta de Padre Pío. Entonces los monstruos lo empujaron, lo zarandearon, lo arrojaron al suelo y contra las paredes. Todas estas persecuciones, en lugar de debilitar su fe, la estimulaban. Su vigor físico disminuía, pero su fuerza espiritual aumentaba en proporción. Fray Pío no habló a nadie de estas visiones, excepto a su confesor. Cierta noche vio entrar a un fraile que le recordó por su aspecto a Fray Agustín, su antiguo confesor. El falso monje le dio consejos y lo exhortó a dejar esa vida, afirmando que Dios no podía aprobar lo que hacía. El Padre Pío, estupefacto de que el Padre Agustín le dijera tales cosas, le ordenó que gritase junto con él: «¡Viva Jesús!». El extraño personaje desapareció al punto, dejando tras sí un olor pestífero, sulfuroso. El Padre Pío también era famoso porque veía los pecados del alma en la confesión. La capacidad de visionar la vida de quienes se confesaban y de leer sus conciencias y almas fue un don que utilizó frecuentemente durante el ministerio cuando servía a través del sacramento de la confesión. El Padre Pío tenía la capacidad de ver dentro del corazón de quienes se confesaban, y cuando los veía tímidos, el Padre Pío les enumeraba sus pecados durante la confesión. Una vez el Padre Pío le dijo a una mujer: «Cierra los ojos, ¿qué viste?». La mujer le dijo que a un obispo, a lo que Pío contestó: «Querida hija, ese obispo iba a ser el niño que no dejaste nacer». Tiempo antes de morir, los estigmas que había padecido los últimos 50 años cicatrizaron. Cuando le quitaron los guantes prácticamente no quedaban marcas de ellos. En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del Padre Pío. El 18 de diciembre de 1997, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable.
El 2 de mayo de 1999, el mismo Papa lo beatificó y el 16 de junio del 2002 lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. Hoy en día, el convento donde vivió el Padre Pío de Pietrelcina y el santuario se encuentra en San Giovanni, en Italia, y recibe anualmente miles de peregrinos de todo el mundo. El cuerpo de San Pío de Pietrelcina fue expuesto 40 años después de su muerte en el santuario de Santa María de la Gracia, en la sureña de San Giovanni Rotondo. Qué interesante la vida de este gran santo. Fascinante, ¿verdad? Gracias por acompañarme en este episodio tan interesante de San Padre Pío. Yo soy tu anfitriona Karina Náñez. Sonríe. ¡Hasta la próxima!